buenos días, bienvenidos. Esto es un nuevo programa de Junta Médica. Leslie, buenos días. ¿Cómo estás, Paola? Muy ¿De buenos qué vamos días. a hablar el día de hoy? De una patología en la cual las mujeres están involucradas, sobre todo mujeres que pasan los 50 años, Después de la al menopausia. 40, después de la menopausia. Vamos a hablar de la osteoporosis. ¿No? Cuando se descalcifican nuestros huesos. Hay más posibilidad de fracturas. Muy bien, pero a los chicos también les pasa. Claro que sí, pero mayormente es mujeres. Vemos las causas y el por qué y cómo manejarlo aquí en el programa. Empezamos la Junta Médica. Y hoy que vamos a hablar de la osteoporosis, ¿no? Aura nos va a presentar una nota que tiene mucha relación con el calcio y la vitamina D. Claro que sí, vamos a ver acá, vamos a romper mitos. Hay muchas personas que piensan que la leche, los productos lácteos en la juventud no son muy útiles, realmente lo son, pues son una fuente natural y buena de calcio. Y ahora que se ha puesto muy de moda, ¿no? Dejar de consumir lácteos y optar por la leche de coco, la leche de almendras, etcétera. Claro, y la cantidad de calcio que tienen este tipo de leches es mucho menor. Vamos a ver ahora que hacer ejercicio tempranamente, no fumar, no tomar alcohol, hacer una vida pues bastante sana y con un consumo de calcio en la juventud vamos a poder prevenir este tipo de cosas. Pero ustedes se acuerdan, ¿no? Que hace unos días Aura también nos presentó una nota sobre las vitaminas, ¿no? Y en la nota veíamos cómo uno puede absorber de mejor forma ciertas vitaminas, ¿no? Cuando se mezclan con diferentes alimentos o nutrientes. Lo mismo sucede con el calcio y la vitamina D. Así es, justamente van a ser como coadyuvantes, van a entrar juntitos, por decirlo así. Le va a abrir la puerta para que pueda ingresar. Esa es la Claro, idea. vamos a aprender de qué forma se puede absorber mejor el calcio y la vitamina D, ¿no? Que está muy asociado justamente a la osteoporosis o a la prevención de osteoporosis. Así es. Y vamos a ver también, una mala costumbre de muchas personas aquí en el Perú es que ya, soy mujer, tengo más de 40 años, comienzo a tomar calcio, sin ningún tipo de prescripción médica. Ya ha llegado a la emergencia mucha gente con hipercalcemia, con calcio de más. Y este calcio de más puede malograr pues, los riñones, puede malograr muchas cosas en el organismo. Por lo tanto, no hay que automedicarse. Si se requiere o no se requiere calcio, el reumatólogo les va a decir, le va a hacer unas pruebas, porque si, la falta es problemática, el exceso también. Claro. Entonces, una buena nutrición, un buen suplemento, de acuerdo a lo que se requiera, va a hacer que la vida esté mucho mejor. Claro, no, ni mucho ni poco. Y como dice Leslie, ¿no? El médico es el que debe de indicar, ¿no? En todo caso, la cantidad, los miligramos de calcio que uno debe consumir al día. Sí. Es en formato tableta también, ¿no? Claro, La cantidad. cada tableta tiene diferentes miligramos. Yo tuve una paciente, por ejemplo, que cuando llegó tenía calcio normales hasta 10, estaba en 15. Pensamos que tenía pues un tipo de cáncer, algún tipo de cosas, y la señora cada vez que le dolía la cabeza tomaba calcio. Cada vez que le dolía un huesito tomaba calcio. Cada vez que sentía como que le iba a doler algo, le iba a pasar algo, tomaba calcio. Y eso le calmaba entre comillas. Y al final pues llegó muy mal al hospital y vimos pues todo esto y viendo qué tomaba realmente en su medicación, había estado, entre comillas, matándose ella misma. ¿No? Terrible. Sería hipercalcemia. 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 Muy bien, y para hablar de la osteoporosis hemos invitado al doctor Francisco Ceballos, él es reumatólogo del Hospital Guillermo Almenara de Salud, y también al doctor Fernando García, ginecólogo del Hospital Alberto Sabogal de Salud también, ¿no? Comentábamos que las mujeres somos más propensas a sufrir de osteoporosis, sobre todo después de la menopausia, y por eso es importante, ¿no? Que hayamos invitado a un ginecólogo para que nos pueda explicar todo este proceso que también tiene que ver mucho con las hormonas. Creo que sí, recuerda que cada enfermedad es un manejo multidisciplinario. Cuando se malogra, se enferma, se altera algo en el organismo, son varios profesionales que tienen que trabajar de la mano para que esto vaya mucho mejor. Muy bien, a ver, ¿qué es la osteoporosis? Bueno, la osteoporosis aparece cuando la parte interna de los huesos se vuelve porosa y va perdiendo masa ósea, volviéndose más frágiles. Esta masa ósea está determinada por la genética principalmente, pero influyen también la alimentación, la actividad física, la exposición solar y el consumo de determinados fármacos. La exposición solar. Claro que sí, la exposición solar te da vitamina D. Mm. Justamente este es uno de los elementos que va a ayudar pues, a que el calcio de la mano vayan juntitos siempre. Sí, acá esta pérdida de masa ósea lo que va a hacer es, imagínate un edificio que está con su cemento y sus ladrillitos, ya le vas quitando ladrillitos por partes. ¿Qué va a pasar con el edificio? Se va a caer.
Como jugar yenga. como jugar yenga, igualito. Ahí Entonces, está. ¿qué va a pasar acá? Que a la hora de comienzo a sacar el calcio del hueso, porque hay un recambio constante, pero si no hay una buena ingesta, no hay buen recambio, entonces van a ver lo que se llaman las fracturas patológicas. Una fractura en la cual alguien se cae, no debería romperse nada y se rompe el hueso. Entonces, este tipo de cosas lo que va a hacer es que te da predisposición a que hayan fracturas más frecuentemente en las caídas. Por eso que vamos a ver muchas personas adultas mayores, mujeres abuelitas, que se fracturan la cadera. Sí, Es una de las con cosas mucha más facilidad frecuentes. además. Así Sí, es. las caídas y bueno, me rompí la cadera, dicen las abuelitas. Sí. Pero realmente se ha roto la cadera. No, o sea, lo que pasa ahí es que el huesito, que es el fémur, se va a romper. Es uno de los huesos que se rompe, el húmero es otro hueso que se rompe, y son huesos grandes y fuertes. Imagínate, si el hueso grande se está rompiendo, ¿cómo serán los más pequeños? Ajá, muy bien, ¿no? Pero vamos a conversar con nuestros Por doctores. supuesto, vamos para que nos sigan Vamos para el contando. otro lado de la Junta Médica, porque como ya les estábamos diciendo, ¿no? La osteoporosis principalmente va a afectar a las mujeres después de la menopausia, aunque también puede hacerlo antes o presentarse en hombres, doctores, adolescentes e incluso los niños. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a la Junta Médica. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Adolescentes y niños. Puede ¿En qué presentarse. casos puede aparecer osteoporosis en edades tan tempranas? Generalmente cuando vemos osteoporosis en grupos etarios distintos a las mujeres posmenopáusicas, están relacionadas a una causa secundaria, ¿no? La osteoporosis estaría relacionada a alguna enfermedad adicional que está ocasionando la pérdida de la masa ósea, ¿no? Por ejemplo, o también al uso de algunos medicamentos, por ejemplo, ¿no? En niños, en personas adultas que usen corticoides, que es uno de los medicamentos más frecuentemente El corticoide empleados. siempre sale, ¿no? En todas las Así conversaciones es. que tenemos con los médicos, ya sea por bien o por mal. Así No, es. porque realmente es un arma de doble filo el Es- corticoide. Exacto, corticoides tienen tanto efectos benéficos como efectos deleterios que, bueno, uno tiene que sopesar al momento de empezar su uso, O sea ¿no? que abusar de este fármaco podría Así es. traer problemas a nuestros huesos. Por supuesto, ¿no? Así es, ¿no? Por eso que los corticoides tienen que ser prescritos y manejados por los médicos. Así es. Es la única manera de que asegurarnos de que no va a haber contraindicaciones ni ningún tipo de problemas. Así es. A ver, el hueso es un tejido vivo que se regenera constantemente. En condiciones normales cumple un proceso de reabsorción que permite su mantenimiento y volumen óseo. Y vamos a ver una imagen aquí, doctores, ¿no? Para que nos puedan explicar cómo funciona el proceso del tejido óseo. A ver, ahí está la imagen. El hueso en realidad es dinámico, ¿no? Se está formando hueso nuevo y se está reabsorbiendo. Como un recambio. Como un recambio dinámico. Entonces es importante entender algunas cosas básicas. La persona va a lograr su máxima densidad mineral ósea hasta los 35 años, 30 a 35 años. Por eso que es importante nutrirse bien con calcio de buena calidad desde que son niños y en el caso de las mujeres desde que son niñas hasta lograr su máximo pico que se da a los 35 años. De ahí Después de empezamos los a bajar. 35 años, en general, hay una caída leve, o sea, pero esta caída se acentúa después de los 50 años en el caso de la mujer, porque los ovarios, al ya no trabajar, no protegen al hueso y se da más reabsorción, se da más pérdida. Esto hace que el hueso, como dice osteo, es hueso y porosis, poro, el hueso se vuelva más poroso, más, las pacientes me dicen, está mi huesito apolillado. Entonces, una caída simple puede hacer que el hueso de la cadera se fracture, que el hueso de la columna lumbar se fracture, que el hueso de la muñeca se fracture o la llamada fractura de coles cuando la mujer se cae o se resbala porque ya el equilibrio con los años Se va perdiendo. se va perdiendo, se fracturan. Y si ustedes tienen el detalle de ver a sus familiares, las mujeres se van achicando en talla. Hay fracturas que se van dando sin dolor. Entonces son fracturas en los cuerpos y las mujeres se van achicando. Son fracturas silenciosas. Silenciosas, no duele. Cuando ya duele, la fractura es en cadera, es por una caída o cuando la mujer se cae hacia adelante y se fractura, digamos, el radio o fractura de coles, o cuando la mujer siente un dolor muy intenso en la región lumbar, ya son fracturas patológicas.
mientras que las microfracturas silenciosas, por eso también la osteoporosis se llama la enfermedad silenciosa. Ajá. La enfermedad que no da molestias y por lo tanto la mujer sigue haciendo su vida normal y cuando ya le duele y va al médico, hay un desgaste tal que hoy día queremos hablar de prevención más que curación. Ujú. A ver, vamos viendo en esta imagen, ¿no? Cómo es la evolución de nuestro hueso, ¿no? O sea, la primera imagen es nuestro hueso Normal. normal y sano, ¿no? A ver, doctor Ceballos, y vamos Sí. viendo cómo poco a poco va Así cambiando hasta llegar a este punto, que ya podríamos hablar de una osteoporosis, ¿de qué nivel? ¿Severa? Claro, hay una progresión en el sentido de una pérdida de la arquitectura del hueso, ¿no? Se va desorganizando la formación de las trabéculas, se van perdiendo trabéculas y al final queda esa porosidad en el hueso que obviamente hay una menor fortaleza y una menor resistencia ante un impacto, ¿no? Y ahí ocurre la fractura por fragilidad. Pero nosotros definimos osteoporosis severa cuando el paciente ya ha tenido una fractura, ¿no? Entonces, esa es la definición que estamos manejando actualmente, ¿no? Para decir severidad, principalmente nos guiamos de la presencia de una fractura por fragilidad, que decimos, ¿no? Fractura por fragilidad es aquella fractura en la cual no debería ocurrir habitualmente, o sea, es una fractura por un impacto, una caída simple, uno está caminando, se tropieza, y se fractura la muñeca o se fractura la cadera o las vértebras de la columna, ¿no? Entonces, la severidad va determinado principalmente por el tema de la fractura por fragilidad, ¿no? El doctor decía, ¿no?, que en el caso de las mujeres a partir de los 50 años ya había más riesgo. Sí. En el caso de los varones, En el caso de los varones, debido a que la función testicular todavía se mantiene por muchos años, ocurre esta osteoporosis de tipo 2, ¿no? Que es la osteoporosis senil, que habitualmente aparece a partir de los 65, 70 años sobre todo, ¿no? El tiempo de aparición de la osteoporosis en el varón es mayor, ¿no?, que en el caso de la mujer, ¿no? La mujer sí, por la pérdida de la función ovárica, la pérdida de la secreción de estrógenos va a ocasionar que la pérdida de la masa ósea sea mucho más precoz que en el caso del varón, ¿no? ahora, ¿practicar ejercicio físico intenso trae algún riesgo para padecer en un futuro osteoporosis? El ejercicio físico hecho de la manera adecuada, digamos, con un ritmo adecuado, ¿no? Sin ser extenuante y repetitivo, va a fortalecer el hueso, ¿no? Todo movimiento, por eso es importante que todos los pacientes desde la juventud, tanto hombres o mujeres, practiquen un ejercicio determinado, ¿no? 30 horas o 40 minutos al día, por lo menos. Claro, ¿no? Porque ahora estamos viviendo, ¿no?, en este mundo Así fitness, es. ¿no? Y yo veo a muchos chicos y chicas, incluso en el gimnasio, que cargan gran cantidad de peso. Así es, o sea, por eso también como retomando un poco, el otro extremo también es negativo, ¿no? Es hacer demasiado ejercicio físico, se ha visto en algunos atletas la presencia de fracturas también, ¿no? Ese es otro tipo de fracturas que no son por fragilidad, sino por estrés, por ejemplo, ¿no? Por un ejercicio superior al que pueden hacer. Así es, entonces Hay un estudio en los Estados Unidos que la gente para bajar de peso hace ejercicios de alto impacto, o sea, corren bastante rápido, 15 minutos, ya no tienen que correr media hora o hacen ejercicios extenuantes, pero a largo llaman los HIIT. plazo los HIIT, Ajá. se malogran las rodillas, se malogran las articulaciones, se malogran. Entonces, a las mujeres de 50 basta con caminar, o sea, no tienen que correr porque las estamos forzando a algo que no es real. O sea, uno puede correr a los 20 con jugar a la pelota, correr, etcétera, o las mujeres juegan el vóley, pero ya a los 50 no tiene sentido porque se arriesgan y no tienen que hacer impacto. Mi mamá está en Trujillo, tiene 79 años, yo llevo en Lima 32 años y siempre le dije, camina media hora diaria, que es lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Caminar media hora diaria. Dejemos un poco el auto, dejemos un poco, qué sé yo, ir al supermercado en auto. No. Mototaxi. ¿Ah? La mototaxi. La mototaxi, tomar Sí. un taxi. Sí. por las cuadras. Caminemos media hora. No carguemos tampoco demasiadas bolsas, un peso razonable y
el caminar es ejercicio para una mujer de 50 o 60. Probablemente correr sea un ejercicio para una persona de 20 o 30. Entonces, la Organización Mundial de la Salud dice hacer el ejercicio de acuerdo a la edad. Y este ejercicio del caminar hace que el hueso se recambie y se esté formando nuevo hueso y nuevo músculo. Y esta mujer esté en mejor estado físico, mental, emocional, de salud, de huesos y músculos. Ajá. Y justo hablando del gimnasio, o mejor dicho, de los ejercicios, Carla les pregunta a ustedes, ¿no? Hago ejercicio frecuentemente, soy fanática del gym, como sano, no fumo, no bebo y en una densitometría ósea me han dicho que tengo osteopenia. ¿Es genético este problema? Ya tiene 52 años. Muy bien. En el caso de Carla, ¿no? Bueno, habría que ver cuánto de pico de masa ósea, justamente lo que había comentado el colega, ha llegado a ella a los 35 años, ¿no? Desde cuándo está haciendo ejercicio, ¿no? Hay diferentes factores de riesgo que hacen que una persona pueda tener mayor o menor masa ósea, ¿no? Entonces, desde el punto de vista, es factible que ella tenga osteopenia, ¿no? Porque tiene, bueno, ya a los 52 años, probablemente ya tenga algunos años posmenopausia, ¿no? Entonces, ya definitivamente ha habido una disminución progresiva de la densidad mineral ósea desde que ella ha dejado de menstruar hasta la actualidad, ¿no? Entonces, sí es factible. Y si ella de repente está haciendo ejercicio recientemente, ¿no? Entonces, probablemente ella tenga un pico de masa ósea menor al que si hubiera hecho ejercicio toda la vida, ¿no? Ajá. Así es. Claro, el énfasis nuevamente para en el caso mío yo veo mujeres, pero igual, ¿no? Tanto mujer como varón deben aprovechar desde su nacimiento, incluso desde que la mamá está gestando, ¿no? Debe aportar buena ingesta de calcio, buena ingesta de leche, buena nutrición, queso fresco, para que ya su bebé nazca en buenas condiciones. Entonces el problema no empieza a los 52 años, empieza antes de gestar, durante la gestación, nace la mujercita o el varón y deben seguir alimentándose con una buena fuente de calcio, ¿no? Puede ser leche, puede ser queso, etcétera. El problema, yogur. doctor, es que antes sí sabíamos que tomábamos leche. Ahora ya no sabemos El si problema lo que estamos consumiendo es leche, en verdad. Entonces, los entes reguladores del país tienen que exigir que la mujer peruana y los varones deben recibir leche de alta calidad. No somos ciudadanos de segunda categoría. Somos tan ciudadanos como los norteamericanos. Entonces, tengamos un buen pico y con ese pico es como tener mis ahorros en el banco. Tengo $100,000 y mi caída, tengo techo, pero si tengo 50,000 o tengo menos, entonces por no más tengo que nada. vaya al gimnasio. Claro. Y el Ajá. estudio último americano del año pasado, de junio, dice lo siguiente: las mujeres mexicanas, americanas, tenían más problemas de osteoporosis, probablemente porque su densidad era menor. La mujer americana blanca tenía más densidad y la mujer de raza negra en los Estados Unidos tenía menos osteoporosis. Entonces, nosotros nos parecemos un poquito a los mexicanos, ¿no? Entonces, tenemos un porcentaje, el porcentaje de los Estados Unidos es 10% de osteoporosis y las mexicanas tienen 14% y la gente de raza negra en los Estados Unidos tiene 4.9%. Entonces, sí hay un tema de raza, un tema genético. Entonces, yo pienso que como peruanos, como global, porque no hay estudios nacionales, estamos en un 13%, 13.9%. Ok. Extrapolando el estudio norteamericano. Entonces ya está bien claro, hay que guardar pan para mayo, ¿no? Igual como guardamos para nuestra vejez, hay que tomar calcio para que nos agarre bien pues la segunda juventud. Bueno, tenemos acá algunos factores de riesgo para osteoporosis, que justamente también viene un poco con la pregunta, ¿no? Tiene la edad avanzada, hemos visto acá, la menopausia, que justamente es donde aparece, estructura ósea pequeña, el fumar, el beber alcohol, el consumo alto de cafeína, consumir ciertos medicamentos, ciertas enfermedades autoinmunes y la falta de ejercicio físico. Entonces tenemos algo que podría parecer, pues, ¿cómo puede diferenciar acá una osteoporosis primaria, secundaria,
Todo eso lo vamos a tener que ver ahora en detalle. Así que yo creo que vamos a verlo ahora en un ratito. Vamos a la pausa Vamos a la primero. pausa. Una pausa chiquitita y regresamos con toda la información sobre la osteoporosis. Muy bien, estamos de vuelta en la Junta Médica, estamos hablando de la osteoporosis y fíjense muy bien en esta imagen que tenemos aquí porque hay 3 puntos, ¿no?, que son los característicos generalmente donde se rompe o se fractura el hueso cuando hay osteoporosis. Bueno, aquí en realidad hay 2, pero podríamos sumar también el de la muñeca, ¿no? A ver, doctor Ceballos. Sí, es digamos, los más frecuentes son esos 3 puntos, ¿no? La fractura de cadera, la fractura vertebral y la fractura de coles o la fractura de muñeca. Entonces, los tres, los que van a causar mayor discapacidad son las fracturas vertebrales, pero sobre todo las fracturas de cadera, ¿no? Si vemos realmente, doctor, ¿no?, ¿dónde es que se fractura el hueso? No es en la cadera alta. En el cuello. No es casi, ¿no?, en la cabecita del El cuello. El fémur, ¿no? fémur, Ajá, exactamente, así es, ¿no? Justo aquí, en esta zona. Generalmente las fracturas ocurren en el cuello del fémur, ¿no? Ahí es la zona más frágil, digamos, donde están las líneas, digamos, de tracción, en las cuales se puede romper con más facilidad el fémur, ¿no? Y bueno, y las fracturas de vértebras, que normalmente también, como se mencionó, son muchas veces asintomáticas, ¿no? El paciente no va a la consulta por el tema que se le haya fracturado la vértebra, sino generalmente va porque tiene un dolor muscular a los costados o porque está disminuyendo de talla, sobre todo, ¿no? Entonces, se le hace una radiografía y se encuentra generalmente, en este caso, la disminución de la altura de las vértebras, ¿no? Y lo malo de la fractura de cadera es que no solamente se rompe el hueso, sino que el paciente, como es adulto mayor, va a estar postrado en cama, Claro. va a haber más complicaciones. Para poder poner bien el hueso a veces ponen tracción, el abuelito se aburre, se fastidia y el tiempo se prolonga, entra en depresión, es bastante complicado. Sí, un comentario de justo el estudio de junio del 2018 de JAMA, la revista más importante de los Estados Unidos, y el grupo que ve prevención dice que una mujer que se fractura cadera usualmente ya no se levanta, ya no camina y al año 30% de estas mujeres van a fallecer. Y su vida es con discapacidad y el impacto económico para el sistema de salud americano es muy caro, teniendo los norteamericanos mucho dinero. Entonces ellos están viendo de prevenir, o sea, de tratar de... Hacen una proyección al 2020 y al 2030 van a tener más mujeres ancianas que van a llegar a los 85, 90 años y que si no se previene van a tener fracturas. El Perú también está aumentando la expectativa de vida, tanto de mujeres como varones, pero ojo que las mujeres están llegando a los 80 y algunas mujeres, tengo una abuelita que llegó a los 94 años, etc. Entonces, la ventaja con mi abuelita era que la vio un reumatólogo y le recetó alendronato. Entonces... ¿Qué medicamento es ese? Alendronato es un bifosfonato que lo recetan los reumatólogos, ¿no? En esa época era el doctor Piscoya de la Almenara, que es maestro de varios de nosotros, de San Marcos, y pasó su consulta y le recetó su alendronato una vez por semana. En aquella época era el estándar y mi abuelita ha tomado por prácticamente 30 años. Pero con la prescripción médica, ¿no, doctor? O sea, estoy hablando de prescripción médica. O sea, yo mismo era en aquella época alumno de medicina, ¿no? Y llevamos a mi abuelita, porque el doctor Piscoya era mi profesor de reumatología, y él, obviamente, la idea es no tomar por su cuenta, ir al reumatólogo. Siempre, claro. Y, en el caso de la mujer, ir al ginecólogo. En este caso, las pacientes de salud, yo trabajo en el Hospital Sabogal, ¿no? Un saludo para
el servicio de ginecobstetricia, y la paciente asegurada tiene a su médico ginecólogo, y si es de la Almenara, tiene a su ginecólogo en el Almenara, a su reumatólogo, y si son del Ministerio de Salud, tienen también a sus especialidades. Y si Tienen tienen un acreditado. seguro... Claro, y tenemos ahí que básicamente es un manejo multidisciplinario. Hablando justamente de lo que era el dolor, hay una pregunta muy interesante que mandó Sofía de Chalacayo. Dice, me duele mucho la columna dorsal y trabajo sentada. ¿Puede ser un aviso de osteoporosis? Porque tiene 20 años, ¿ah? Tiene 20 años, ¿ah? Pero la pregunta también sería ahí, Mala la pregunta también posición. sería, ¿el dolor es un aviso de que tengo osteoporosis? Es muy importante Sí. esta pregunta porque justamente eso es algo que deberíamos dejar bien en claro. La osteoporosis No duele. es silenciosa. Silenciosa. Una O sea, enfermedad. no duele. No Es duele. posicional. Yo puedo tener en este momento una osteoporosis avanzada y estar sin ninguna molestia en este momento. Entonces, cuando una paciente va a consulta, siempre aqueja de dolor, de columna, dolor, pero generalmente estos dolores son relacionados a estructuras, digamos, los músculos que están alrededor de la columna, o artrosis de la columna, o digamos, mala postura. Entonces, por el tiempo que ella está la paciente sentada, ¿no? Entonces, podría estar relacionado mayormente a eso. Es importante, entonces, la osteoporosis no duele. no causa ninguna Es molestia. como cuando la gente dice, me duele la columna, ¿no tendré infección urinaria? Así es, eso. Al final es una contractura muscular por la posición. Así es. Es la enfermedad silente, nuevamente, es la enfermedad silente. ¿Qué Enemigo significa silencioso. silente? Claro. Que va en silencio, no duele. En todo el mundo Con la presión alta. nadie se da cuenta hasta que se hace una densitometría mineral ósea y por ahí le dicen tienes osteoporosis. O se pero- fractura. o se fractura O se fractura. y Se fractura por es una una lesión osteoporosis que no debería severa, fracturarse. porque ya hay osteoporosis más Claro. fractura. Esa es la definición de osteoporosis severa, cuando hay fractura. Y la osteoporosis con densitometría es porque se saca la prueba y se ve que o la muñeca, o la cadera, La vértebra. o la columna vertebral está disminuida, ¿no? Ahora, ¿qué sucede con ese hueso que, producto, por ejemplo, de una caída, se fracturó? ¿Qué pasa con ese hueso después? Bueno, ocurre un proceso de cicatrización, ¿no? En todo hueso, inclusive el hueso osteoporótico también se puede cicatrizar y puede consolidarse esa fractura, ¿no? En todo caso, lo importante es si es que ocurre una fractura en una persona en la cual no se sospechaba que pudiera fracturarse por una caída sencilla, es importante ahí intervenir, ¿no? Tanto en la parte del diagnóstico, hacerlo en la densitometría ósea, y a la vez ya empezar un tratamiento lo más pronto posible, ¿no? Para evitar justamente que estas fracturas se vuelvan a dar en otras localizaciones, ¿no? Es muy importante esa parte, ¿no? Y Vamos viendo acá, mire, Sí, sí. otro dato interesante. Es muy poco frecuente que los niños presenten osteoporosis primaria. El diagnóstico pediátrico se basa en historia de fracturas continuas. La osteoporosis primaria, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo debutan estas primarias? Una de las causas más frecuentes que hemos visto de osteoporosis primaria es la osteogénesis imperfecta, por ejemplo, ¿no? Donde hay una malformación de la estructura del hueso desde el nacimiento, desde la formación prácticamente del niño. Y también se diagnostica tanto por la historia de fracturas como también por la densitometría ósea, ¿no? Que tiene algunos valores acomodados justamente para la edad, ¿no? Justamente, ¿no? Recordemos que la densitometría es una prueba que se debería hacer idealmente en mujeres o posmenopáusicas a partir de cierta edad, ¿no? 60 años, o en varones a partir de los 70, o si tienen factores de riesgo, hacerlo más antes, ¿no? Pero normalmente no es una prueba que se debe solicitar en niños o en jóvenes, o no en adultos jóvenes tampoco, porque lo habitual es que vaya a salir normal, ¿no? No es muy útil. No es muy útil. Entonces, los que son osteoporóticos primarios son las personas que nacen con alteraciones en los huesos. Así es. Y los secundarios por otras causas, Por- como el uso de corticoides, por ejemplo, y otras Así- enfermedades que Y la osteogénesis imperfecta justamente. es justamente eso. Así es, no un se tipo forma de... bien. Ajá. Claro, ya desde el nacimiento, algo genético. No que forma Son ocurre. como galletitas, no Como pueden hacer galletitas, nada, no pueden exacto. jugar nada porque cualquier Una se puede caída. romper. Cascarón de huevos. Como cáscara de Claro. huevo, claro. Cascarón de huevos. Son muy frágiles. Son niños muy Sí, frágiles y ya su genética prácticamente vienen predispuestos, ¿no? Son muy frágiles que se caen y se fracturan.
Paran en su silla de ruedas. mejoran Así y es, otra se vez, cierra ¿no? porque tienen- Entonces es un Camina mal tema se fracturan con de facilidad. nacimiento. Galletitas son los chicos. Más datos, a ver, la calidad de hueso que se forma hasta la juventud protege contra la aparición de osteoporosis. La masa ósea total suele alcanzar su nivel máximo, como ya nos indicaban los doctores, a los 35 años de edad aproximadamente. Y después de ese pico máximo La caída. empieza la caída. Leve, leve. Que puede ser libre si es que no, o sea, si es que no tomamos las... caída, o sea, la idea nuevamente, esto es importante, quienes están a tiempo de hacer su pico a los 35, tomar un buen calcio, ¿no? Sea leche, sea yogur, sea queso fresco, huevo duro, pescado, qué sé yo. También pueden comer almendras, pecanas, etcétera, en fin. Tratar de lograr el pico máximo. Es como lograr los máximos ahorros en el banco para que luego en mi vejez pueda vivir bien. Claro. Si yo no guardé dinero para mi vejez, entonces mi vejez va a ser un poco difícil. Entonces, más o menos es la idea para que nos entiendan. El pico se da hasta los 35 y en las mujeres hay una definición de menopausia prematura. ¿Qué significa? Que la mujer se le va la regla antes de los 40 años. Esto no es. El promedio Perú es 50 años. Es promedio. Entonces, estas mujeres, su ovario falla antes de los 40. Entonces, estas mujeres están en más riesgo de osteoporosis. A otras mujeres se les hace densitometría a los 65, pero si no tienen ningún factor de riesgo. Pero ya si la mujer fuma, tiene que hacerse antes, porque el cigarrillo mata los óvulos. Y que la menopausia se adelanta 2 años. O sea, una No fumadora, hay ¿a qué edad estrógenos. debería de hacerse esta prueba? Ahora me preocupa ver a la juventud fumar, me preocupa ver a las jóvenes tomar alcohol con su cerveza en lata y sus cigarritos caminando por las calles. O sea, la sociedad está cambiando y las mujeres están cambiando y también las bebidas carbonatadas hacen que el calcio se salga del hueso. Cafeína. El comer alto en sal hace hipercalciuria, o sea, bajo de sal. No gaseosas, no estoy en contra de las gaseosas, pero es lo que dice la literatura. Todo medicado, todo proporcional. Agua es lo mejor. No sabía Caminar. que comer mucha sal Sí. también era... La sal también. El comer riesgo. muchas carnes rojas también es factor de riesgo, porque el cuerpo trata de compensar el exceso de carne roja, ácido úrico, sacando calcio. Entonces, estamos afectando y los mensajes son comer sano, caminar, hacer ejercicio, lograr mi pico y si me va la regla antes de los 40, adelantar mi consulta con el ginecólogo, ¿no? Muy bien. A ver, doctor, ¿y dónde encontramos alimentos ricos en calcio? Pues en la leche o en el queso de soya, verduras de hojas verdes, en los frijoles, las nueces y las almendras. Pero si combinamos con otros alimentos, esta absorción de calcio puede ser todavía aún mayor, ¿no? ¿De qué forma se van a combinar estos alimentos para absorber mejor el calcio y la vitamina D? Después de la pausa se lo contamos con la nota de Aura. Ya regresamos. Estamos de regreso aquí en la Junta Médica. Hoy estamos hablando de la osteoporosis y nos íbamos a la pausa con este listado de alimentos que son ricos en calcio. Ahí los vemos, ¿no? La leche o queso de soya, verduras de hojas verdes, frijoles, nueces, almendras. Pero ustedes sabían que si combinamos estos alimentos con otros, la absorción de calcio y vitamina D puede ser incluso mejor. Claro que sí. Sobre todo hay que aprovechar que tenemos muchos productos peruanos que tienen mucho calcio en su interior. Hay unas corrientes que dicen que no hay que tomar leche, que no hay que tomar lácteos, pero esta es una corriente que realmente es equivocada, porque la leche, como estamos viendo ahora, tiene bastante calcio y hay que nutrirnos bien hasta los 35 años para tener una reserva de calcio para la vejez. Pero siempre y cuando sea leche lo que estemos tomando. Exactamente, que diga que es Hay leche. que verificar bien. Vamos a ver entonces el reporte de Aura y luego seguimos conversando con nuestros invitados.
Uno de los minerales y vitaminas más buscados en los alimentos para el desarrollo y crecimiento de un ser humano son el calcio y la vitamina D. Sin embargo, es inevitable no preguntarnos qué sucede si no me gustan los lácteos o si soy intolerante. ¿En qué alimentos puedo encontrar la vitamina D? ¿O qué puedo hacer para absorber mejor estos nutrientes? De igual manera, si cocino o mezclo alguno de estos alimentos, ¿podría estar bloqueando o inhibiendo la absorción de estos nutrientes? Dicho esto, ya tenemos a nuestras nutricionistas especialistas para poder responder cada una de nuestras preguntas y empecemos. Tenemos a nuestras especialistas, a Natalia Aguilar, que es nutricionista con especialidad en nutrición clínica, y a Karen Bento, que también es nutricionista con especialidad en soporte nutricional. Para arrancar, necesito que me digan qué alimentos tenemos aquí y qué contiene cada uno de ellos en relación al calcio y a la vitamina D. Los más conocidos generalmente son los lácteos. Aquí tenemos bebida de soya, tenemos una leche evaporada normal y tenemos una leche deslactosada. También tenemos el yogur, pero adicionalmente a eso lo que queremos recalcar es que no son los únicos alimentos que nos aportan calcio, ¿sí? También tenemos muchos alimentos de origen vegetal, como el brócoli, la col rizada, tenemos la arúgula, los frutos secos, algunas frutas también y semillas. La vitamina D, si bien excepto nosotros la producimos a través de la exposición al sol, es un 30%, podemos tenerla a través del consumo de alimentos. Tenemos al atún, ese es un atún en conserva, salmón o la yema de huevo. Por día, un adulto en situación normal requiere en promedio de 1000 a 1200 de calcio. En el caso de las mujeres y de los niños, pues este requerimiento es mayor. Puede ser de 1200 hasta 1500 o 1600 miligramos. Recordemos que existe un mayor requerimiento por el nivel de desarrollo, ¿no? En el caso de las gestantes y las mujeres que están dando de lactar también, este requerimiento es mayor. Los niños lactantes requieren 600 unidades internacionales. Los niños a partir de los 5 años son alrededor de 400 y los adultos entre 600 y 800 unidades internacionales. ¿El calcio de origen vegetal se absorbe igual al calcio de origen animal? Igualmente para la vitamina D. En el caso del calcio, pues lo ideal es que se consuma un mayor porcentaje de origen animal, puesto que este tiene una mejor biodisponibilidad, el cuerpo lo va a poder absorber de mejor forma. Además que el calcio de origen vegetal en algunos alimentos también contienen estos ciertos antinutrientes que lo que ayuda a disminuir la absorción de este mismo. Bueno, esto vendrían a ser en este caso los antinutrientes o los inhibidores de la absorción de calcio, ¿no? Y sobre todo los de calcio vegetal, porque tienen menor disponibilidad. Como comentaba, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los cereales, de la fibra, el té, el chocolate, lo que hacen es disminuir la absorción de calcio por los compuestos que tiene. Por ejemplo, en el caso de la avena, estamos hablando del ácido fítico y la fitasa. En realidad, los alimentos por sí solos, si hablamos del café, si hablamos del cacao, si es que hablamos de la avena o la chía, se pueden consumir. Lo ideal es que no se mezclen con aquellos que nos aportan calcio. Aquí yo veo naranja, veo de pronto frutos secos, alimentos de los cuales yo nunca pensaría que podría adquirir calcio. ¿Con qué frecuencia debo consumir estos alimentos? Lo ideal es no excedernos en la cantidad, ¿no? Si es que nosotros consumimos 5 unidades de pecanas, vamos a tener 15 miligramos de calcio. Si elegimos las nueces, en esta cantidad, que en realidad, si es que lo medimos así, es solo lo que entra en la mano, tenemos 19 miligramos de calcio. Y esta cantidad de brócoli nos aporta 180 miligramos de calcio. En el caso, por ejemplo, de la col rizada, tenemos aquí 90 miligramos de calcio. Y una verdura que ya se está empezando a utilizar más es la arúgula, que esta cantidad nos aporta 125 miligramos de calcio. Si es que nosotros vamos sumando y vamos incluyendo tanto en el desayuno, almuerzo y cena esto, pues vamos a poder llegar al requerimiento de calcio. Y versus los alimentos lácteos. Una cantidad así de bebida de soya nos aporta 308 miligramos de calcio. En el caso, por ejemplo, de la leche deslactosada, esta cantidad nos aporta 430 miligramos.
Karen, ¿y qué sucede cuando de pronto las personas ya nos hacemos adultas, nos hacemos mayores y ya no absorbemos el calcio como cuando éramos niños o adolescentes? ¿De qué manera podemos fijar o mejorar la absorción de calcio y vitamina D? Se debe de consumir alimentos que sean ricos en calcio, de preferencia de origen animal, y que tengan muy buenas combinaciones con vitamina D en alimentos. También tener una exposición al sol. Es bueno también tomar unas caminatas de 10-15 minutos para ayudar a fijar la vitamina D y esta nos ayude a fijar el calcio, y tratar de evitar hacer las combinaciones con los inhibidores de calcio. Ahora les voy a pedir que me den 3 ejemplos de no buenas combinaciones en el caso de calcio de origen vegetal y de origen animal para un desayuno, un almuerzo y una cena. Sí, si es que yo tomo mi taza de avena caliente, la pongo a hervir junto con la leche, allí voy a bloquear la absorción. Muchas veces se suele combinar la leche con el café, ¿no? Si bien es cierto, puede ser una combinación por el gusto, lo ideal es que no sea de consumo habitual, que no hagamos ese tipo de mezcla todos los días. Sin embargo, si yo tomo mis tazas de café, que pueden ser hasta 3 tazas de un buen café por día, y no está mezclado con la leche, perfecto, ¿no? Voy a tener un aporte de antioxidantes. En el caso del chocolate, del verdadero chocolate con mayor de 70% de cacao, voy a también tener un aporte de antioxidantes. El problema es cuando los consumimos combinándolos y expuestos a una temperatura elevada. Ahora, sucede también con la mezcla de la chía, por ejemplo, por la gran cantidad de fibra. Mucha gente lo combina con el yogur. En el caso, por ejemplo, del almuerzo, evitar el consumo de las gaseosas o las infusiones, tipo el anís con las lentejitas o algunos cereales, porque en el caso de las gaseosas se van formando oxalatos que finalmente inhiben la absorción de calcio y además es contraproducente porque atenta contra nuestra salud renal. No es recomendable consumir la gaseosa durante el almuerzo. Después podría ser una cantidad adecuada, ¿no? Y en el tema del anís, la gente lo toma como un digestivo. O sea, hay que hacer la diferencia del durante y el después. Exacto, se puede tomar como un digestivo, pero teniendo por lo menos un tiempo de separación. Después de haber consumido nuestro almuerzo, esperar 1 hora, 1 hora y media para poder tomar el anís. Revelador lo que mencionan, porque es una costumbre tomarse un anisito después de comer. Especialmente de las menestras, ¿no? Que por la creencia de que nos va a ayudar a digerir, hacemos esa combinación, ¿no? Y ahora ya sabemos que inhibe la absorción del calcio. Y no solo del calcio, también del hierro, especialmente estos 2 nutrientes. Generalmente las cenas son muy parecidas a nuestros desayunos o almuerzos dependiendo de las costumbres que tengamos, ¿no? Para los lactantes o los bebés se está utilizando mucho la suplementación de hierro para controlar o evitar la anemia, ¿no? Que evitar la incidencia de anemia, que siga creciendo la anemia infantil en el Perú. Se les está brindando, en este caso, suplementos de hierro, que se tiene que ser muy incidentes con la mamá de que estos suplementos no se deben de colocar en la leche, porque ambos finalmente van a competir por su absorción y no se van a absorber ninguno, tanto el calcio como el hierro. Bien, ahora procedamos a las 3 buenas combinaciones. Podemos hacer en el desayuno, por ejemplo, la leche o el yogur con un par de frutos secos, ya sean pecanas o nueces, y también con cereales pop, de preferencia sin azúcar. Podemos, por ejemplo, utilizar un risotto de quinoa, ¿no? Con salmón. En este caso vamos a utilizar la quinoa, el producto lácteo y el salmón, acompañado con nuestras verduras, ¿no? Claro, la yema de huevo es una muy buena fuente de vitamina D. Cada yema tiene 37 unidades internacionales de aporte de vitamina D. Sí, mucha gente deja de cenar pensando que así va a bajar de peso. No es cierto. En la cena, aunque lleguemos súper cansados, si es que no tenemos alguna porción cárnica, lo más fácil es utilizar una porción de yogur. El yogur griego, dentro de la variedad de yogures que tenemos, es el que más calcio nos aporta. Una porción de 120 gramos como esta nos aporta 217 miligramos de calcio. A esta cantidad de yogur le podemos adicionar 2 cucharaditas de ajonjolí y tendríamos casi ya el requerimiento de la mitad de un día de calcio. Yo creo que lo importante es tener en cuenta qué combinaciones son adecuadas
para un consumo de calcio y de vitamina D que cubran el requerimiento de una persona, ¿no? Muy bien, estamos aquí conversando con los doctores, ¿no? Y también comentamos el tema de los veganos y los vegetarianos, ¿no? Que ellos pues no consumen carne, no consumen lácteos y pueden tener otras formas, ¿no? En todo caso, de absorber el calcio que necesitan. Así es, bueno, se sabe que los productos lácteos en general tienen una mayor disponibilidad de calcio, definitivamente, ¿no? Bueno, y depende también del tipo de leche, ¿no? Pero también, bueno, para las personas que de repente no desean ingerir leche o productos lácteos o que tengan algún problema como una intolerancia a la lactosa, también es frecuente, hay alternativas, ¿no? Como se ha mencionado, hay productos vegetales que también tienen una buena concentración de calcio. Uno de los productos vegetales que más concentración de calcio tiene, por ejemplo, es el ajonjolí, por ejemplo, ¿no? Puede tener hasta 800 miligramos de calcio, ¿no? En una porción. Pero también están las legumbres, están los garbanzos, las menestras, está el brócoli, está también algunos productos, por ejemplo, como la soya, inclusive, ¿no? El queso de soya, la leche de soya, también tiene un porcentaje de calcio nada despreciable. O sea, sí hay digamos, alternativas para suplir el calcio que no se pueda ingerir por la vía leche, ¿no? Por los derivados de la leche. Y si uno no lo ingiere a través de un alimento, lo puede hacer a través de las tabletitas. Así es, ¿no? exactamente, Ajá. exactamente. Así es, porque después de la menopausia nosotros tenemos un requerimiento de calcio mayor, ¿no? Sobre todo en el caso del sexo femenino, llega hasta 1200 de requerimiento de miligramos de calcio al día. Y a veces con la dieta de por sí no llegamos a esa cantidad. Considerando, por ejemplo, que un vaso de leche tiene entre 300 y 200 miligramos de calcio, si quisiéramos llegar a la cantidad que estamos poniendo como meta de 1200, tendríamos que tomar 2 o 3 vasos de leche al día, lo cual a veces es difícil de hacer, ¿no? Por diferentes motivos. Entonces, la administración de suplemento de calcio sí llega a ser necesaria muchas veces, en la mayoría de pacientes mujeres. Y ustedes ya indican cuántos miligramos va a necesitar esa persona, ¿no? Claro. O sea, no es porque Así es. un paciente fue y ustedes le dijeron 500, significa que a la amiga de ese paciente va a necesitar lo mismo. Así es. Claro. Mira, y justamente hay una pregunta de eso, Paola. Mira, dice Leticia Puerolira, dice, me diagnosticaron de osteopenia. El doctor me ha recetado suplemento de calcio y vitamina D en pastillas, pero he escuchado que no son necesarios o no sirven de mucho. ¿Esto es cierto? Ajá. Y Boca a boca, vean. No, claro, acá estamos viendo una mujer de 50 años que, según los promedios de Perú, debe estar empezando ya la menopausia. Y como dijimos, la caída es de los 35 años leve, pero a los 50 empieza. Ella está en la fase previa a hacer osteoporosis. Entonces, ella sí debe recibir calcio porque el siguiente paso, si no toma un suplemento de calcio, va a ser que llegue a osteoporosis. Nuevamente, debe suplementarse con leche, pero si es intolerante a la lactosa, ahora hay leche sin lactosa, yogur sin lactosa. Si no le gusta la leche, como dijo el colega, puede tomar con otros alimentos alternativos, pero soya, plantas verdes, Claro. Legumbres. garbanzos, etcétera, etcétera. Entonces, ella debe nutrirse y tratar de lograr de tomar su calcio, y la vitamina D en el invierno sí es importante, porque en el verano, si yo me soleo 15 minutos, es suficiente, libero la vitamina D porque está abajo de la piel. Entonces, si yo en el verano podría no comprar la vitamina D, porque en Perú tenemos buen sol. En los países escandinavos o del norte, ahí sí no hay sol ni en el verano ni en el invierno. Ellos sí toman calcio con vitamina D todo el año. Entonces, Perú ahora, por ejemplo, estamos en invierno, hay poco sol, sí se justifica tomar vitamina D. Entonces, sí funciona el calcio y la vitamina D. ¿Y de dónde saca la gente que no sirve? ¿Por qué piensan que no les va a ayudar? Ya, hay diferentes tipos de controversias, ¿no? Bueno,
Por ejemplo, hace unos años salió un trabajo publicado en una revista médica conocida que mencionaba que el calcio con la vitamina D tenían un riesgo marginal, un beneficio pequeño en lo que es prevención de fracturas, ¿no? Y bueno, se ha visto en todo caso que el beneficio es pequeño, pero el problema es que el calcio y la vitamina D son componentes necesarios en la nutrición, de todas maneras, ¿no? Entonces, el paciente con osteoporosis, que ya tiene osteoporosis, adicional al calcio y la vitamina D, debe tomar otro tipo de medicamentos, ¿no?, para poder mejorar la masa ósea. Y en ese caso, la vitamina D y el calcio de repente no van a ser como un factor ayudante nomás, ¿no? Pero en todo caso, el resto, a veces, lo que había mencionado anteriormente, o sea, sí son necesarios, ¿no?, porque están dentro de los requerimientos, la cantidad, y si un paciente no llega a esos requerimientos, definitivamente va a necesitar tomar un suplemento. Acá hay una pregunta interesante, que la paciente es la señora María, de 60 años, de Comas. Nuevamente está en posmenopausia, como ya dijimos. Acuérdense, Perú es los 50 años. Y tiene ya osteopenia y toma la medicación, el calcio, y probablemente ya el calcio y la vitamina D no va a ser suficiente porque acá sí sus ovarios dejaron de trabajar hace 10 años. Entonces, nosotros los ginecólogos le damos hormonas previa mamografía. Las hormonas no son caramelos. Si la mujer no tiene una mamografía hecha en un centro serio, leída por un buen radiólogo, que dice que no hay riesgo, la paciente, el ginecólogo, le puede dar estrógenos para que fije mejor ese calcio y su hueso intente volver al original o no vaya a la osteoporosis. Claro, ¿no? Porque justamente la consulta de María y la de muchas mujeres, ¿no?, es si tomando este calcio y la vitamina D, uno va a poder volver a esa densidad ósea que se tenía en edades anteriores. O la que debería ser para su edad. Ajá. Para su edad, claro. Definitivamente. Ahí tenemos que diferenciar si es osteopenia o si es osteoporosis, ¿no? Cuando es osteopenia, el tratamiento habitual es solamente suplementos de calcio y vitamina D. Y en ese caso sí se ha visto que hay un porcentaje de pacientes que recuperan parte de la densidad ósea que tenían previamente, ¿no?, pero sin llegar de repente a la normalidad, ¿no? Y la otra es en el grupo de pacientes que tienen osteoporosis, como mencioné, aparte de suplementos de calcio y vitamina D, deben tomar algún medicamento antirresortivo, ¿no?, evita que se siga degradando el hueso. Y en ese grupo de pacientes, cerca del 80%, según los estudios, mejoran la densidad mineral ósea. O sea, sí hay una recuperación de la densidad ósea en general, sin necesidad de repente de llegar al valor que la paciente tenía antes de llegar a la menopausia. Pero el objetivo del tratamiento es principalmente eso, ¿no? No es que el paciente con el tratamiento llegue a la densidad mineral ósea que tenía en la juventud, Claro, ¿no? Lo importante del tratamiento es evitar las fracturas, la progresión y el riesgo de claro, fracturas. no va a volver a ese pico de los 35 años. Exactamente, ¿no? Claro, Vamos a evitar que avance. Y Vamos a en evitar el que caso avance, anterior, por exactamente. eso han invitado a un reumatólogo y a un ginecólogo, porque la osteoporosis es de manejo en equipo, ¿no? Claro, multidisciplinario. Medicina interna, reumatología, ginecología y, como les vuelvo a repetir, una alternativa, si la señora anterior en su mamografía dice que yo no le puedo dar estrógenos porque hay unas imágenes sospechosas, se hará los estudios, no le puedo dar estrógenos, entonces los reumatólogos recetan bifosfonatos. Nuevamente, no se automedique, no tome lo que la amiga toma, no haga eso no es medicina. Por ahorrar la consulta, tomo lo que mi amiga toma. Y si usted toma estrógenos, puede acabar con un cáncer de mama, porque no se hace mamografía, porque no se chequea, porque usted ahorra una consulta, entre comillas, y si no hay dinero, está el Ministerio de Salud, está el CIS, y hay muy buenos médicos en los hospitales del ministerio. Si usted tiene su seguro social,
asista al seguro social. Hay buenos médicos. Si usted tiene su seguro privado, utilice su seguro privado, pero que le vea un médico. Claro. El mensaje es que lo vea un médico, porque ahora con el intrusismo hay pseudomédicos que no son médicos y que recetan alegremente, y eso no debe ser. Es peligroso. Su salud, el ente regulador debe tomar acción y cerrar un montón de consultorios alrededor de hospitales y en la periferia y en los conos donde no se está regulando. Claro, y a periferia. través de la Junta Médica, ¿no? Usted conoce a un montón de médicos, unos capos especialistas, ¿no? En diversos campos de la medicina que trabajan en los hospitales del Ministerio de Salud, en Salud, así que los pueden ir a buscar a los Creo consultorios. que sí, mira, Paula, que hay un Ajá. tema bien interesante. Mira, Carla pregunta, ¿los niños con parálisis cerebral severa que están postrados son más propensos a tener osteoporosis? ¿Cómo ayudarlos? Hay muchos niños pues realmente que están tulliditos en su camita, no pueden moverse. ¿Cómo es la enfermedad con ellos? Bueno, sí, en general, todo paciente, toda persona que esté postrada, que deje de movilizarse, va a tener una pérdida de la masa ósea progresiva y a la vez va a tener una pérdida de la fuerza muscular, atrofia de los músculos. Entonces, definitivamente sí van a tener mayor propensión a tener osteoporosis, ¿no? Osteopenia en todo caso. ¿Cuándo hacerle a ellos una densitometría? Sí, la densitometría se podría realizar, sobre todo, bueno, lo importante acá sería sobre todo la prevención, porque como los pacientes, se puede hacer la densitometría, digamos, ante la sospecha de una osteopenia, pues supongamos que le hagamos una radiografía a uno de los niños y encontremos que la densidad del hueso está disminuida, es un hueso medio transparente, entonces en ese caso estaría indicado hacerle una densitometría, ¿no? ¿Y cómo ayudarlos? Pudiendo hacer un diagnóstico oportuno, ¿no? Dándoles el tratamiento adecuado y sobre todo favoreciendo la movilización de este paciente, en este caso es un niño, ¿no? La terapia física, la rehabilitación es fundamental, ¿no? Sin terapia física y sin movilidad, la pérdida ósea va a continuar, ¿no? Va a seguir, así es. A ver, otra consultita. Pedro dice, sufro de albinismo y no salgo mucho de casa porque la luz solar es terrible para mí. Tengo más probabilidad de desarrollar osteoporosis. Bien, la luz solar, como se mencionó, es una fuente De vitamina D. digamos, ¿no? El rayo ultravioleta lo que ocasiona ahí es una formación bioquímica a nivel de la vitamina D que nosotros tenemos, ¿no? Y ocasiona que esa vitamina D se convierta en una vitamina D funcional. Entonces, pero si no hay luz solar, también hay suplementos de vitamina D que se pueden administrar, ¿no? En pacientes que justamente tengan problemas con el sol, ¿no? Pacientes con albinismo, o hay pacientes que tienen alergia. Problemas dermatológicos que no se pueden exponer al sol. Que no puedan exponerse al sol. Entonces, ellos pueden ingerir vitamina D en suplementos orales, ¿no? En pastillas, ¿no? Entonces, es que también... Pero también siempre indicado la vitamina D. También está indicado. Si tuviera osteoporosis, pero la vitamina D, como todo elemento nutritivo, tiene que estar dentro de la dieta también, ¿no? Claro, ¿no? Porque a veces pensamos que como son vitaminas, sí las podemos ir a comprar a la farmacia. Sí. O las mandamos a pedir de otro lado. Claro, Sí. no. O sea, La automedicación. Medicación. No, o sea, nuevamente, la automedicación se debe erradicar del país. Somos muy propensos a ir a la farmacia y las farmacias no son médicos quienes están ahí, pero recetan. Su salud también tiene que ver eso. Entonces, el paciente peruano, por la economía, no quiere gastar en la consulta, pero arriesga su salud. O sea, arriesga su vida a veces. lo barato sale caro. Lo barato sale caro. Claro, porque Entonces, justamente va a comprar algo que realmente no requiere o requiere otra cantidad. Entonces se lo peor de todo, porque encima quiere su dinero. Sí, quiere su dinero, realmente. Hablamos sobre el café. Mira, justo Diego pregunta si el consumo de cafeína es un factor de riesgo para osteoporosis. ¿Cuántas tazas de café se recomienda tomar al día o en la semana? Y también si es pasado o... Y si el café está cargado o no. Claro, así es. Hay variables. el estudio americano, que lo tengo acá, dice que debería tomarse máximo 2 tazas de café al día, ¿no? El café pasado, el café ¿Pero qué verdadero. tamaño? El ¿Así de express. esas tazas? O sea, ¿O el café solo No, pequeñito? cuando hablan del café pequeñito, en realidad ese café es muy concentrado, basta claro. con una, ¿no? Claro. Pero ellos hablan de una taza estándar de un café americano, digamos,
2 Pasa como máximo. Café instantáneo. Claro. Y en todo caso, ir cambiando las costumbres a un café descafeinado, que no tiene cafeína, pero que me da un sabor. ¿Por qué? Porque Yo también el te- café hace nuevamente, según los estudios, con más de 2 tazas al día, ya afecta el proceso de la formación de hueso y tiende a desmineralizar y a dar osteopenia en un primer momento y en un segundo momento osteoporosis. Y es rico el café, o sea, los americanos consumen bastante café. Y aquí en Perú también. Cuando yo estaba en los Estados Unidos, Tenemos los mejores cafés del mundo. me invitaron café. Ahora tenemos Starbucks, tenemos una serie de empresas y tenemos los mejores cafés del mundo, pero con moderación. Mira, igual ¿Ves? como... Vamos a cuidar tu salud, Leslie. Ya a partir de mañana no te vamos a dar Sí, café. agüita, ¿no? Hago como los doctores, ¿ves? Y como yo, aprende. José nos dice, una persona con displasia de cadera congénita tiene más probabilidad de desarrollar osteoporosis. ¿Qué tipo de ejercicios puede realizar? Bueno, en el caso de la displasia es una malformación, digamos, en la formación de la cadera, pero no está relacionada en realidad a un aumento del riesgo de desarrollar osteoporosis, ¿no? Principalmente lo que va a ocasionar a la larga una displasia de cadera es una artrosis, un desgaste prematuro de la cadera, ¿no? Y eso va a ocasionar dolor, limitación funcional, el paciente ya no va a poder caminar, correr, va a hacer las cosas con dificultad. Pero no está muy relacionado al tema de osteoporosis, ¿no? sí. Entonces, era una probabilidad como cualquier otra persona. Así es, exactamente. Y en el caso de José, ¿qué tipos de ejercicios podría realizar? Cuando el paciente, la terapia física también en este caso es necesaria para fortalecer los músculos de la zona glútea, los músculos del muslo, ¿no? Y ver de acuerdo al grado de artrosis que ya tenga, la posibilidad de alguna corrección quirúrgica, ¿no? También, ¿no? Eso también Debería es ser algo- evaluado por medicina física y rehabilitación en el hospital para que le den sus Así es. ejercicios. Y traumatología también, ¿no? Traumatología, así es. Muy bien. ¿Tenemos otra consulta? Sí, la de Rocío. Ahora que está de moda, justo mira lo que dice Rocío, ¿es bueno consumir colágeno para la osteoporosis? Ya, es importante también esa pregunta. Sí. Igual Está que de la- moda ahorita, colágeno así para es, todo. No así se ha es. demostrado que sí. Se menciona bastante el colágeno, ¿no? Y realmente, la respuesta en este caso es no tiene ninguna relación la ingesta de colágeno con osteoporosis. Inclusive para el tema de la osteoartrosis, que nosotros también vemos bastante, ¿no? El ingerir colágeno tampoco está demostrado Claro. que evite la progresión de la artrosis o que disminuya que el paciente vaya degradando su articulación. Eso no está demostrado prácticamente por ningún estudio. Claro, pero el colágeno se está vendiendo como pan caliente. Lo que Vendiendo pasa, ¿sabes qué es lo que demasiado. pasa? Claro. Permíteme, doctor. Lo que Sí, pasa sí. es que la gente piensa que tomo colágeno y el colágeno entra Así es. No. tal cual y pum, se mete en donde lo necesito. Y eso es mentira. Porque el colágeno no lo toma y se va a degradar en sus partecitas y esas partecitas van a ir por todas partes del cuerpo donde vaya a ir. Así es. Claro, el comentario viene al estudio publicado por British Medical Journal de Inglaterra, que no se compromete con ninguna casa farmacéutica y lo que dice el colega es cierto, o sea, el colágeno no sirve, se está negociando, se está haciendo que la pobre todo. gente gaste su plata porque no es barato. Entonces es mejor que pase una visita con el reumatólogo y que esa consulta del reumatólogo le va a decir no gastes en colágeno. Claro. Que haga su sopa de Porque pata de como- pollo. y- Pero eso justo quería comentar, porque hay personas que dicen, no, yo no compro colágeno porque eso no sirve, pero sí lo consumo en la gelatina Ya. y en las patas de se pollo. destruye. ¿Ese colágeno sí funciona o es tendría, bonito. que, Se o tendría destruye. que comer, yo qué sé, 100 patas de pollo para que pueda absorber algo? No, porque la claro. patita de pollo, cuando entra al estómago, lo se destruye destruye, el ácido clorhídrico, lo destruye en aminoácidos. Y esos O sea que tampoco aminoácidos, sirve. aminoácidos los absorbe el No se intestino. nutre más bien Va a la porque hay sangre proteínas ahí. y se va a los músculos, a todos lados, todas porque partes. no se va exactamente A al donde uno lugar- quiere. No. Así es, no, así es. Entonces, los estudios británicos serios, americanos serios, dicen no sirve. Claro. Lo siento, o sea, estamos para decir la verdad. Acá no nos auspicia ninguna casa farmacéutica, ni yo no tengo conflicto de intereses con nadie.
No, pues sería bueno, doctor, que tome su pata de pollo porque ahí come proteínas. Claro, sí le sale más barato. Más barato. Pero yo recuerdo una vez Nutritivo. estaba en un almuerzo con todas mis tías, mi abuela, mi mamá, y bueno, a ellas les gusta, pues, ¿no? Las patitas de pollo, a mí no me gusta. Y comían y decían, ay, sí, esto para la piel, para la piel. Y yo miraba, pobre ilusas, decía yo. Claro, que sigan comiendo nomás. Se A degrada. ver, Sonia dice, los fijadores de calcio en inyectable o en pastilla detienen la osteoporosis, esa no es su función. Claro, no, acá también es otra pregunta importante, Claro. ¿no? Es muy importante porque el término fijador de calcio es un término que es muy usado, ¿no? Muchos pacientes se refieren a los bifosfonatos, por ejemplo, el ácido alendrónico, que se usa una vez por semana, como un fijador de calcio. Y el término no es exacto realmente. El término el ácido alendrónico lo que hace es actuar en las células que degradan el hueso y lo que ocasiona es que estas células se detengan y se evita la degradación del hueso. Por lo tanto, no fijan el calcio en ningún momento, ¿no? No Los fijan, estrógenos, sí. no ayudan a que el calcio se deposite en el hueso. Esa no es la función del bifosfonato. Y mejor que lo aclares Los porque mucha gente estrógenos. piensa que justamente el alendronato, todo eso, agarra el calcio y lo mete. Así es. Y eso no es su así función. Los estrógenos. Los estrógenos Más sí. bien los estrógenos sí harían esa parte, pero nuevamente los estrógenos debe recetarlo el Claro, ginecólogo. dice prescritos. Así como el bifosfonato lo debe recetar el reumatólogo, el estrógeno nuevamente es muy delicado, debe ser recetado por el ginecólogo previa mamografía. Un mensaje es, el mejor regalo que se puede hacer una mujer a los 40 años es una mamografía para prevenir el cáncer de mama. El cáncer de mama toma más o menos 10 años y a los 40 se puede capturar algo chiquito. Entonces no tomen como caramelos los estrógenos porque si hay una lesión preexistente pequeñita, Se van a empeorar. se empeora y después le echan la culpa al estrógeno que causó el cáncer de mama y no es así. No tiene nada que ver. Ahora para diciembre, en intercambio de regalos, va a ser mamografía en la lista. Ahí está. A todas las amigas. Bueno, esta pregunta, la de Samuel, nos sirve un poco, ¿no?, para recapitular todo lo que ya se ha estado comentando durante el programa, ¿no? ¿Por qué a los hombres no nos da osteoporosis tan frecuentemente como en las mujeres? Leslie, no vas a decir ninguna broma. La testosterona. Sí, la frecuencia, la relación entre mujer y varón en tema de osteoporosis es más o menos de 3 o 4 a 1, ¿no? O sea, por 4 mujeres con osteoporosis hay un varón con osteoporosis, ¿no? ¿Y por qué se da esta diferencia? Justamente lo que habíamos mencionado, el tema de la pérdida de la función del ovario en la mujer, que ocurre más o menos en la zona perimenopáusica, ¿no? 45, 50 años. En el varón, la pérdida de la función testicular es mucho más, 65, nos 70, comentabas. 70 por lo menos, ¿no? Va disminuyendo, pero muy lentamente y generalmente se ve más, ¿no? A partir de los 70, ¿no? Entonces, la frecuencia por eso es mucho menor, ¿no? Y, por ejemplo, es interesante lo que él dice en el estudio americano del año pasado, dice 16-4, o sea, 4 a 1. 4 mujeres, un varón. La mujer ya puede empezar a complicarse a los 50 porque los estrógenos ya no están trabajando y el varón usualmente a los 65 o 70 porque ya la testosterona que lo produce el testículo empieza a declinar. Entonces empiezan a hacer osteoporosis, pero si el varón también quiere prevenir, puede caminar, correr, hacer sus ejercicios y ahora también hay parches de testosterona, pero nuevamente tiene que ser recetado por el urólogo. El urólogo es el médico de los varones, entonces no nos pongamos parche porque mi amigo lo hizo. Y en un trabajo que acaban de publicar los británicos para alargar la menopausia, acaban de sacar el tejido ovárico a las mujeres jóvenes y guardarlo e implantarlo a los 50 años para que les dure 15 años más y la mujer no tenga osteoporosis. Eso es recién. Hay 20 mujeres que están corriendo en la investigación y los resultados se van a saber en 15 años. O sea, la osteoporosis de estas mujeres se postergaría a los 65 años. Ah, mira. Es bacán, Una interesante buena todo eso que va noticia. apareciendo. Y se implanta el tejido ovárico en la axila. Ah,
Mire usted. O sea, se saca tejido várico por laparoscopía, que es una cirugía donde se entra al abdomen, se saca la corteza, un poco de tejido, se criopreserva o se congela y la biología se detiene y cuando ya se acerca a los 50, se le pone en la axila y ese tejido várico que se quedó en la edad en que se le sacó, vamos a decir 30 años, 35, empieza a trabajar y funciona 15 Pero años. está en estudio todavía eso, ¿no? Hay 20 casos que los británicos están corriendo. Están 15 años siguiendo. todavía Falta, tenemos ¿no? para seguir indagando sobre ese tema. A ver, vamos a ver cuáles son los principales factores de riesgo, ¿no? Ya los habíamos mencionado, pero se los recordamos una vez más. La edad avanzada, la menopausia en el caso de las mujeres, la estructura ósea pequeña, ¿no? Alguien que es muy delgadito tiene más probabilidades, ¿no? Fumar, beber alcohol. Y, bueno, consumo alto de cafeína, ya decíamos que los doctores nos dicen una tacita al día es lo indicado, ¿no? Consumo de ciertos medicamentos, como por ejemplo corticoides, ¿no? Ciertas enfermedades autoinmunes y la falta de ejercicio físico. Con que usted camine una media hora diaria, Está bien. está muy bien. No hace falta que haga un ejercicio intenso todo. Ahora, hay enfermedades que usan corticoides de larga data y eso que está prescrito por los reumatólogos tiene el seguimiento para ver la osteoporosis. Por eso es que los corticoides que son muy buenos deben ser prescritos y seguidos por el médico que lo indica. Así que no hay ningún problema con los corticoides. Son buenos, pero indicados y seguidos por su médico. Así es. Y una vez más, vamos a compartir con ustedes este cuadro importantísimo, ¿no? Sobre los alimentos ricos en calcio. La leche, los lácteos, ¿no? Todo el programa se los hemos comentado. Si usted no consume lácteos, es vegetariano o vegano, pues puede optar por de repente la soya o el queso de soya, ¿no? Verduras de hojas verdes, están las legumbres como los frijoles, las nueces, las almendras y el ajonjolí, gran fuente de calcio, como decía el doctor Ceballos, ¿no? Bueno, ahí tienen ese listado. Entonces, a consumir todos estos alimentos, ¿no? Para evitar la osteoporosis, para prevenirla. Comentarios finales, recomendaciones, 1 minuto de reloj para cada uno. Nuevamente, la osteoporosis es una enfermedad silente, no da molestias. Hagan su pico máximo hasta los 35 años y para que cuando a la caída que empiece no les afecte. A los 50 años, háganse un chequeo. Si hay factor de riesgo, justifica hacer una densitometría antes y háganse ver por médicos, no por otras personas que no son médicos. Pasen consulta médica, no tomen medicamentos de la farmacia o por su cuenta. Los estrógenos son maravillosos si lo receta el ginecólogo y si se hacen la mamografía. Y estamos para servirlos, los reumatólogos, los ginecólogos, medicina interna y todas las especialidades. En E-Salud, en nuestro caso, en Ministerio de Salud, en sus clínicas privadas, pero háganse ver por médicos. Muy bien. Doctor Ceballos. Muy bien. Lo importante en este caso de la osteoporosis es la prevención, como mencionaba, ¿no? Y la prevención requiere sobre todo el estilo de vida, el ejercicio, evitar ciertos alimentos como el café, como las gaseosas en exceso, y hacer actividad física sobre todo, ¿no? Entonces, no todos los pacientes van a tener osteoporosis a partir de los 45, pero siempre háganse sus evaluaciones correspondientes con respecto a la densidad mineral ósea, sobre todo si hay factores de riesgo, ¿no? Eso es lo principal, ¿no? Muy bien, hoy en la Junta Médica nos acompañaron los doctores, por un lado el doctor Francisco Ceballos, reumatólogo, y también el doctor Fernando García, ginecólogo. Leslie. Bien, simplemente hemos visto acá que ahora si una mujer llega a la menopausia tiene que ser evaluada por su ginecólogo, quien va a evaluar pues también la parte del calcio, va a mandarla con el reumatólogo para poder mejorar su vida. Por favor, la automedicación obviamente está proscrita. No tome lo que le dijeron. Vaya al médico y el médico le va a decir qué debe tomar. Muy bien. Nos vamos, que tengan un bonito día. Chau, chau. Hasta mañana.